Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una o más derivadas. Podemos ver en la ecuación una derivada, y respecto a x, pero también pueden plantearse ecuaciones como la del ejemplo, donde vemos dos derivadas, y respecto a x y la tercera derivada de y respecto a x, de una o más variables. En esta ecuación podemos ver que y depende de t y de x. Y en la segunda, y, z y u serían las variables que están derivadas, las cuales dependen de una o varias variables independientes. En este ejemplo se puede observar que depende de una sola variable independiente, mientras que en el segundo ejemplo tenemos x, t y u como variables independientes. Notación: cuando la variable dependiente depende de una variable independiente, la derivada se notará con d o con un superíndice comilla, como en los ejemplos. En el primer caso, la derivada de y respecto a x. En un segundo caso, la cuarta derivada de y respecto a x. Tercer caso, la enésima derivada de y respecto a x. Si utilizamos la notación comillas, podemos ver una comilla para la primera derivada, 4 para la cuarta derivada o n para la enésima derivada. La función y depende de x en todos los casos. Cuando la variable dependiente depende de más de una variable independiente, la derivada se notará con el siguiente símbolo. Por ejemplo, la segunda derivada de y respecto a t y x, o la tercera derivada de y respecto a t y a x, o una primera derivada de y respecto a t. En este caso, la y depende tanto de la variable t como de la variable x. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican por su orden y por su tipo. Su tipo a la vez se clasifican por ordinarias y no ordinarias. Las ecuaciones ordinarias a su vez son lineales o no lineales. Y dentro de las lineales tenemos dos grupos, las homogéneas y las no homogéneas. Por su orden. El orden de una ecuación diferencial nos indica el número de veces que ha sido derivada la variable dependiente. Por ejemplo, en este primer caso, la llamaremos ecuación de primer orden, porque tenemos la primera derivada de y respecto a x. En el segundo ejemplo, se llama ecuación de quinto orden, porque la y ha sido derivada 5 veces. El último ejemplo es de tercer orden. Tenemos que la máxima derivada o el mayor número de derivadas de y es 3. Por su tipo, las ecuaciones diferenciales se clasifican en ordinarias y no ordinarias, dependiendo de cuántas variables independientes tiene la ecuación. Ordinarias es cuando su o sus variables dependientes dependen de una sola variable independiente. En los ejemplos podemos ver que las ecuaciones dependen solamente de x. No ordinarias, cuando su o sus variables dependientes dependen de más de una variable independiente. También se las conoce con el nombre de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En el ejemplo podemos ver que las ecuaciones dependen de x, t y u. Linealidad de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria se dice que es lineal cuando su variable dependiente y sus derivadas son funciones lineales. En el ejemplo podemos ver que la derivada 3, 2 y 1 de y son lineales. Todas las demás funciones dependen solamente de x. En el caso contrario, es decir, cuando la variable dependiente y sus derivadas no son lineales, su nombre es ecuación diferencial no lineal. En el ejemplo, podemos ver que el primer término es un producto entre la función y su derivada,
Esto hace que ya no sea de carácter lineal, al igual que la tangente de y, que es una función trigonométrica. La forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal está dada por donde los coeficientes a son funciones que dependen de x. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Una ecuación diferencial ordinaria lineal que está dada por la expresión se clasifica a su vez en homogénea y no homogénea. Se llamarán ecuaciones homogéneas cuando el término f de x es igual a 0, como mostramos en el ejemplo. Se conocen como ecuaciones diferenciales no homogéneas cuando el término f de x es diferente de 0. En el ejemplo podemos ver que este término está dado por la función e a la x.